Bueno, nos encontramos acá en Quetzaltenango. Y bueno, estamos acá con, no sé si le dicen Tata Manuel o cómo le dicen. Estamos con Tata Tata Manuel, Canil, es Canil. Tata Canil. Entonces, bienvenido a esta pequeña conversación, esta plática. Y bueno, estamos sentados acá, pueblo quechua, pueblo maya, ¿de qué etnia? Chorti. Chortí. Entonces, pues acá nuestro hermano mayor eh, practica, es un ajkij, o sea, es un guía espiritual que de alguna manera viene difundiendo y practicando estas prácticas ancestrales, estas prácticas originarias que lamentablemente han sido perseguidas y hasta ahora hay mucha discriminación, mucho racismo al respecto por algunas religiones y no tanto por algunas religiones, por algunos, vamos a decir, líderes de estas iglesias que nos persiguen. Porque lo que sí puedo yo entender en mi calidad de abogado de derechos humanos y de derechos humanos de pueblos originarios indígenas es de que las iglesias al fin y al cabo cada uno tiene un objetivo de eh, buscar una paz interior o una armonía. Entonces, pero hay líderes que a veces les gusta decir a nombre de la iglesia que eso de allá está mal y se genera ya toda esta discriminación. Entonces, hermano, si usted cortamente nos puede decir en primer lugar a qué se dedica, o sea, qué es la función que hace como ASKIC. Muy bien, hermano Quecho, gracias. Pues quiero aclarar dos Sí, sí, cosas. claro, claro. ¿No? Primero que mi nombre maya es Canil y pues mi nombre español que me colocaron pues Manuel, ¿verdad? Ya. Segundo, quiero aclarar quienes van a poder ver y poder compartir esta plática, esta conversación contigo, como hermano. No traigo mi atuendo porque es una conversación formal. No ha estado preparado, es un encuentro en la cual ha sido fructífera hace unos momentos y quería un poco grabar. Sí, muy bien, gracias por aceptar. Sí. No nos tengan pena, pero sí me gustaría pues que otro día seguramente vamos a ver pues cómo estar con mi atuendo, cómo estoy con mi sagrada vara, como autoridad ancestral que somos acá, que estamos tratando de reivindicar, ¿verdad? Entonces estamos en una red de guías espirituales. Trabajamos en el tema de ir viendo un poco la reivindicación de la espiritualidad, tanto espiritualidad interior como también espiritualidad física, podríamos llamarla, y también la espiritualidad de la pelota maya, como lo traduce el libro sagrado de nuestro pueblo, que es el Popol Vuh, ¿verdad? O Popol Vuh, lo llamamos nosotros. Ajá, entonces eso venimos haciendo, es nuestro trabajo en la organización, es la concientización, es la reivindicación, digamos, de nuestra cultura general, ¿verdad? Nuestro idioma, nuestra forma de ver la cosmogonía, la cosmovisión y la forma de conectarnos con la cosmogonía y la cosmovisión a través de los conocimientos de los abuelos, porque nosotros realmente no curamos, no sanamos, ¿no? Es mentira que nosotros decimos a que tal que sana o cura, sino que quienes sanan son nuestros abuelos. Nosotros solo tenemos la intervención de la energía cósmica con ellos y esa conexión que tenemos con ellos, eso hace efecto a nuestros enfermos que nos visitan, ¿verdad? Entonces eso es la parte del trabajo que nosotros, es que yo me dedico. ¿Cuántos años tiene ya trabajando, difundiendo, promoviendo? Probablemente, bueno, como trabajando en la reivindicación cultural, pues alrededor de los 22, 23 años más o menos, ¿verdad? Pero como aquí, muy poco. Tal vez
10 años y tiene fases en mi vida de guía espiritual. Tiene fases porque la primera fase es que yo no lo aceptaba como parte de mi papel, ¿verdad? Claro, sí, como sí estoy promoviendo cultura, estoy promoviendo idiomas, estoy promoviendo que es importante nuestra identidad cultural, pero no soy guía espiritual. Cuando fui guía espiritual tampoco lo aceptaba, decir, bueno, a mí me daba vergüenza atender a la gente y venían a decir, bueno, yo no tengo necesidad de una mi ceremonia, por ejemplo. También lo dejé ese espacio. Entonces más o menos vengo trabajando con mi gente alrededor de 5 años, digamos. ¿Y alguien en la familia, el abuelo o el papá o por parte de la mamá practicaba la espiritualidad, o es usted que retorna a lo que se cortó por una imposición extranjera, ¿no? Eso es lo más importante para mi vida. Y esa es la fase seguramente que no debía hacer, porque los abuelos, las abuelas, hasta incluso en mi casa hay un altar, imagínate, hay un altar que venían quemando ya los abuelos, y mi señor padre, que en paz descanse, es muy lineal con la espiritualidad maya. Sin embargo, pues él nos enseñó a todos, digamos, porque ustedes tienen que seguir la vía de la espiritualidad maya. Entonces, yo tengo esa oportunidad de contar de esa manera, que no fue como quien dice una imposición, digamos, sino que es algo que naturalmente, y tal vez por necesidad. Yo también estoy aquí, o no tal vez, sino es por eso, porque uno va pasando un montón de travesías, de dificultades, y eso entonces dice, bueno, sí, esto sí me va ayudando, porque es mi ucho, le dicen aquí, ¿verdad? Es mi día, es mi nahual, le dicen también. Seguramente eso me está haciendo enfermo, tengo situaciones y todo lo que pasa en mí, y sin duda eso es lo que ha pasado en mi vida, pero sí mis ancestros sí lo venían practicando. Yo recuerdo a mi abuelo antes, cuando yo era pequeño, me llevaba a la milpa. Ya. Y justamente un canil, como por ejemplo el día de ayer fue canil o istoj, me llevaba, me dice, te llevo a la milpa, en el centro hay un altar del terreno, y ahí va a dejar el atolito, y me dice, es que vamos a pedir a que los gusanos no comen las hojas, que no terminen la milpa, que las moscas, que los insectos, que no vayan a perjudicar, porque es mi alimento que yo voy a cosechar aquí. Por eso les vamos a pedir a los abuelos que ellos no molesten, que no hagan daño. Y mire qué milpa, qué cosecha tenía mi abuelo, digamos. Entonces yo lo traía siempre, ¿no? Eso. Bueno, para quienes van a poder ver esto, básicamente lo que nos está contando Tata Manuel es de que ha pasado por un proceso de lo que se llama ahora en varios lugares, en nuestros territorios originarios, descolonización. O sea, él ha pasado por un proceso de descolonización. O sea, igual yo. O sea, nos formamos en primaria, nos dijeron que esto es el mundo, esta es la vida, estos son tus dioses, estas son tus prácticas, estos son tus usos. Pero después, el destino, nuestros ancestros, como dice, nuestras deidades o nuestras energías nos han hecho encontrar el camino, y eso es lo que él viene haciendo desde hace 22 años. Pero ya como aquí, recién, me imagino que unos 4 o 5 años, entonces, pero él está reencontrándose con lo que sus ancestros originariamente, tradicionalmente, ancestralmente practicaban. Entonces estamos avanzando con esta descolonización poco a poco. Y una pregunta que estábamos conversando previamente, ¿qué opina usted del sincretismo, ¿no? O sea, le voy a poner un ejemplo. Sabemos, y los estudios lo dicen,
las investigaciones, las tesis en las universidades, y eso en Perú lo puedo yo testificar, pero ayer en Quiché me dijeron que también es igual. Cuando llegan los occidentales, lo decía también acá la maestra Aida, hay muchas iglesias, pero a veces en estos lugares son sitios sagrados, pero los occidentales observaban todo, para después ver ellos, me imagino, cómo iban imponiendo su cultura. Entonces identificaban sitios sagrados en el Perú, de nuestros pueblos quechuas, de nuestras naciones originarias, y sobre estos espacios sagrados, que pueden ser guamanís. Guamanís son, como decir, las montañas sagradas, las huacas, que son las zonas donde se enterraban a nuestros abuelos, ancestros, que se les denomina cementerios, y cuevas también, ¿no? A veces se enterraban en las cuevas. Entonces, todos estos lugares sagrados, cuando llega otra cultura, vamos a decir, a imponer, comienzan a construir iglesias, ¿no? Entonces, cuando están en Quiché, o sea, las iglesias las construían sobre los sitios sagrados o al costado, pero ya monumentalmente. Y acá también he escuchado en Quiché, me decían que donde está la iglesia principal, ahí abajo hay un sitio sagrado, me decían las que... Chichicastenango. Exacto. Sí, en mucho. Entonces, en todo América conquistada o invadida, de alguna manera sucedió lo mismo. Pero hablando de nuevo del sincretismo, por ejemplo, en el Perú hubo un plan que se llamaba extirpación de las idolatrías originarias. O sea, querían, vamos a decir, la religión occidental, que no se haga las prácticas espirituales. Querían que se adore a un solo Dios, al único creador. Entonces ellos decían prohibido, y quien no practicaba lo mataban. Conclusión: ¿cómo hicieron los quechuas? Había una danza que era una adoración a nuestros deidades, a nuestros creadores, a nuestros tutelares, pero la iglesia le dijo que eso no podía hacerse y que quien lo bailaba los mataba. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Les hicieron creer a los occidentales de que no era una adoración a las deidades, sino les dijeron de que ellos danzaban por alegría, pero en su mente, en su corazón, y callados, mantuvieron esta danza, que son las danzas de la tijera ya castellanizada, que vendría a ser el danzac o los danzacs. Los danzacs son los bailarines. Entonces bailan con unas tijeras grandes, haciendo piruetas, pero estos eran parte de los rituales. Entonces ellos, de alguna manera, a la fecha actual se sigue practicando la danza de las tijeras, pero no fue extirpada, no fue eliminada por la iglesia. Entonces fueron la estrategia de nuestros guías espirituales mayores, que dijeron: vamos a decirle a los occidentales que no es una danza de adoración, sino dijeron: no, se han confundido, es una danza de alegría entre nosotros. Pero cuando ellos antes de bailar, hacían sus rituales escondidas y iban ya a hacer como parte de la ceremonia de la danza. Entonces, me imagino que acá también, pero para ir a la pregunta que le dije, en todo caso, le quería graficar esto para que ya después podamos seguir conversando ya fuera de la grabación. Pero, ¿qué opinión tiene usted acerca del sincretismo, ¿no? O sea, eso de que la academia, la universidad dicen: no, que esto de acá es originario y hay una cultura mayor, que cuando se unen hay un sincretismo. Pero en realidad hay diferentes posiciones. Puede ser malo, puede ser bueno. ¿Usted qué opina del sincretismo en todo caso? ¿Cómo ve el sincretismo acá en Guatemala? ¿Cómo están las prácticas espirituales con esta otra cultura? Bueno, ¿cómo lo veo yo? Eso se vive. Porque casi nosotros con quechua, con lo que acaba de decir Willy, y justamente lo vivimos también aquí. Si leemos un poco nuestra historia, por ejemplo, 1492, dice 1494, 1511, con Diego de Landa, ¿verdad? Hasta incluso Diego de Landa quemó muchos libros nuestros originarios.
con tal de implantar quizá la religión así como lo queremos escuchar, ¿verdad? Y poder unilateralizar la fe, digamos, de nosotros. Sin embargo, pues sucedió lo mismo, lo que ustedes vivieron seguramente como pueblos quechua, porque hay una fe aquí en mí donde digo, bueno, sí, yo voy a misa o voy al culto, pero de todas formas yo voy a creer en lo que yo voy a hacer, pues. Y aquí hay varios lugares, tú has sido testigo de varios, algunos lugares, pero hay un montón. Si vamos a Cobán, por ejemplo, en donde hay una parroquia ahí, y ahí hay una parroquia, y frente a la puerta de la parroquia, ahí hay otra galerita donde se quema, pues, donde nuestros abuelos ahí van a ofrendar. Y digo, ahí van a sanar, ahí van a curar, ahí van a pedir, agradecer, ¿verdad? Y si hasta incluso hay abuelos que van a quemar, terminan de quemar y aguardan su pañuelo, los aguardan y es seguro van a entrar a misa, porque también van a ir a misa, ¿verdad? Entonces, se está conviviendo todavía la parte del sincretismo con nosotros, aunque no queremos aceptarlo. Llamémosle, no sé cómo lo llamo yo, tal vez hipocresía, ¿no? Llamémoslo hipócritamente, pero sí lo estamos viviendo, el tema del secretismo. Es como que se quiere quedar bien con uno y con otro. Algo así. Pero nuestra energía, como usted dice la fe, nuestra energía en realidad nos conduce para ahí, pero como que nos han formado y nos han dicho que él es, o esta práctica es, entonces como que estamos acá y a veces nos vamos para el otro lado, pero va a llegar un momento que, como en mi caso, que ya yo me alejé de ellos. O sea, obvio que yo no voy a pues negarme, de repente a veces fallece un familiar que es católico en mi familia y hacen una misa, entonces, bueno, no entro con la fe de la iglesia, pero entro con mi familia. Entonces, exacto, sí. Entonces yo no sé, lo que dices es interesante porque yo no sé en realidad si entro por hipocresía, pero sí entro más por mi tío o por mi abuelo que falleció, que es católico. Bueno, en mi familia el 80% es católico, como le decía a Armando, y hay algunos testigos de Jehová, y en prácticas espirituales solamente somos dos, o sea, ancestrales. Bueno, eso se vive igual, estamos pasando nosotros, seguramente, ¿no? Pasando nosotros, que no toda nuestra familia está metido en nuestra idea. Y ese sincretismo en los altares también se ve. Se ve, bastante, se ve. Hasta incluso yo no culpo a los abuelos, a los hijas que están, ¿verdad? Y cuando toman como base, supongamos que son más católicos, digamos, y toman como base, entonces dice, cuando empiezan su ceremonia madre, dice, ya no van diciendo al corazón del cielo, corazón de la tierra, corazón del agua, corazón del aire, sino que van a decir nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, lo empiezan con claro, conviviendo con el sincretismo, ¿no? Y empieza su conteo, ¿verdad? Le piden qué sé yo, a Jesús, a la Virgen María, a que también haga presencia en yo no sé cómo lo llamamos, portal, pero habría que reunirnos con esta gente como para poder también conversar y alinear un poco, seguramente, o alinearnos a nosotros, esa es otra cosa, ¿no? Entonces se convive espiritualmente, porque en uno solo están haciendo fe cristiana y están haciendo fe maya, digamos. Para terminar, ¿no cree usted que de repente podría ser como una estrategia maya de utilizar de repente estos elementos de otras iglesias como para darle confianza a que se acerquen? Porque si nos encerramos en nuestros simbolismos, en nuestras hierbas naturales, en nuestras esencias o semillas, y no hay ningún elemento de otro, entonces no van a venir, porque van a decir, no, eso de ahí, pero como que le pones una imagen o algo, ¿no crees que podría ser una estrategia de nuestros originarios para acercarlos hasta para que al final ya ellos decidan
si es que me voy para acá o me quedo por allá, Y o me quedo con los dos. Sí, eso es lo que realmente pasó, porque hasta incluso hay manifestaciones. Cuando se dieron todo esto, porque se había perdido, nosotros sufrimos aquí los 36 años de guerra interna. Y esos 36 años de guerra interna también afectó mucho a la parte espiritual, Sí. porque lo satanizaron. Dice, el que está quemando es brujo y hay que perseguirlo, hay que matarlo para ir terminando, porque la única religión considerada espiritualmente aquí, tal. La oficial. Oficial, ahí está. Entonces, ellos mismos crearon sus estrategias de convivencia espiritual. Y hay manifestaciones, en las manifestaciones cortaron nuestras raíces, cortaron nuestras ramas, quitaron nuestros troncos, pero no erradicaron nuestras raíces. Exacto. Entonces, eso es lo que venimos nosotros a decir, bueno, sí, pues ahí está nuestra raíz y queremos nosotros reivindicar, pero de otra forma, así como lo planteabas hace rato, a través de una tesis, pero una tesis mucho más crítico, mucho más analizada y quizá mucho más comparativo. Ajá. Porque entonces lo pongo al estudiante universitario a pensar en realidad, y si lo pongo a pensar significa que él va a investigar, va a indagar, ¿ya? Eso es el tema, porque sí cortaron nuestras ramas, quemaron seguramente los troncos, como dicen las manifestaciones anteriores, de los 90, 95, 80 por ahí, pero si no arrancaron nuestra raíz, entonces tenemos nosotros mucho trabajo que hacer. Aquí tal vez también hay ya mucha gente, se está involucrando ya académicos, ya hay doctores que dicen, bueno, mejor... De pueblos originarios. Sí, de pueblos originarios. Estamos avanzando. Estamos avanzando porque ya están ahí, ya reciben sus cité o sus barak, su sagrada barak, como es, ya son hijab, doctores, abogados, ¿verdad? Hasta incluso hay una asociación de abogados maya. Entonces, sí, eso vamos a ir caminando hacia eso. Hay una red de pedagogía maya. Hay una red de profesionales mayas de diferentes... pero lamentablemente el gobierno no apoya. O sea, si no es por nuestros propios pueblos, no mantendríamos vivos los nuestros. Políticamente nosotros no somos aceptados, porque es un gobierno de política, no es un gobierno del pueblo, es es un gobierno de Estado. Entonces nosotros no estamos tomados en cuenta, solo... como folclorismo, seguramente sí. hay instituciones de Estado que están nada más para, sí, ya hemos tomado en cuenta los mayas, aquí está sus instituciones, aquí está, y hasta incluso han dicho, mire, es que nosotros damos dinero a la gente maya, pero sí se dan cuenta que ellos no pueden manejar el dinero, ellos no pueden administrar el dinero, y entonces ya caemos en lo que tú decías hace rato, discriminación, racismo, ¿verdad? Porque ya nos están atacando a nosotros, que nosotros sí somos ignorantes y no podemos manejar un recurso o una quieren hacernos pensar a nuestros pueblos que somos ignorantes, pero no somos ignorantes. Correcto. Por eso existe el conocimiento tradicional de manejar la tierra, de poder conocer el clima, el horario con nuestra cosmogonía, y eso te ayuda a poder manejar la tierra, a hacer el ciclo también agrícola, ¿no? Y sanarnos también con las medicinas, las hierbitas y todo eso, que gracias a esa medicina ancestral es que actualmente la humanidad está como está. Y el sistema creado por ellos es un sistema lineal, porque entonces no toma en cuenta la sabiduría nuestra, y piensan que nosotros sí, en realidad no somos capaces, y entre más lejos estamos en la formación académica, en la escuela, digamos, ellos les conviene más, porque entre menos conocemos nuestra historia, nuestra cultura, pues entonces más nos van a ir alejando, ¿verdad? Entonces yo creo que como pueblos originarios,
pueblos mayas, pueblos quechua, pueblos, Cunas, pueblos, exacto, todos los pueblos náhuatl, indígenas, ¿sí? nazas, Pueblos, aymaras. exacto, todos los pueblos que existimos, debemos de preocuparnos en indagar, en investigar, en estudiar, en poder llegar a esos conocimientos para que también vayamos dejando, seguramente esa será nuestra herencia para que la juventud siga Justamente progresando. lo que comenta Tata es, ahí hay abogados, ¿no? Hay profesionales indígenas, descendientes de pueblos indígenas, y ya acá en Guatemala, en Perú, recién se está comenzando a ver, pero ya en varios países, cuando se gradúan, antes la graduación era con su toga, todo, ¿no? Que no es propio de los pueblos No, originarios. Y no. ahora acá en Guatemala y en Colombia y en Bolivia, y ya en Perú ya algunos poco a poco ya no están aceptando la toga. Ahora quieren graduarse cuando le dan su diploma, ya se lo hacen con su traje de fiesta o su traje de su pueblo, y eso es un avance. Es un avance, aunque está bastante criticado. Por ejemplo, el Sí, año sí. pasado se graduó un antropólogo en la maestría, con una maestría, Ya. y él no usó toga, no usó esas cosas. O sea, perdón, yo le entendí que era criticado por los pueblos. No, es criticado por la sociedad en todo caso. Criticado Ya. por la sociedad, porque él utilizó su ¿Huipil? vestuario, ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo le llaman ustedes? su... ¿Huipil o chuzo? Sí, huipil, sí, huipil. Ok. Su indumentaria. Ya. Él usó en su graduación de salir como máster. Claro. Y él es orgulloso de su propia raíz, entonces, pero la gente que no ve todavía como parte de que estamos prosperando, empezaron a criticar que eso aquí, que allá, y muchos salieron a la defensa. Eso a mí me gustó, esos comentarios buenos, porque ya mucha gente, y no de aquí, de otros países, de otros lados, apoyamos con comentarios, sí, impulsamos, que sí, está bien, ¿cómo? felicitaciones. Exacto, Sí, recibió sí. muchas felicitaciones y eso es bueno. Tuvimos recientemente también se graduó una doctora en México con su O indumentaria. sea, una hermana de pueblo originario de Guatemala se graduó en México. Se graduó en México. Allá. Y también no usó ni eso de las cosas, usó Sí. su indumentaria de su pueblo, y esa hermana pues es Ajijab también. Entonces, humildemente la discriminaron, hubo un gran lío en México porque no la aceptaron en un restaurante, pero sin embargo siguió luchando, ¿verdad? Entonces estamos dando el paso, digamos, como para poder decir que sí podemos llegar a tan lejos y quizá cortar un poco lo que dicen, pues miren, no pueden. Entonces eso es demostrar con hechos, digamos, que sí podemos llegar tan lejos como ellos no lo imaginan, ¿verdad? Claro. Entonces eso es la parte. Igual hubo comentarios de críticas, pero hubo más comentarios de felicitación de que usó su traje tal como tal, ¿verdad? Entonces eso nos alegra mucho. Una pregunta en la cual le pediría con mucho respeto que solamente me diga sí o no. ¿Usted considera, o sea, solamente dígame sí o no, para que ya quienes nos ven construyan su propia respuesta? No hay que decirle todo. ¿Usted cree que los juegos tradicionales de pueblos originarios, porque también hay juegos tradicionales populares, ¿no? Hay que diferenciar un poco. Hay juegos tradicionales que han sido pues ya adoptados, ¿no? Como el trompo, etcétera, las canicas, pero también tenemos nuestros juegos de pueblos originarios, como las pelotas maya, Poctacop creo que es. Entonces, ¿usted cree, dígame por favor, sí o no, que los juegos también se vinculan a las prácticas espirituales? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, especialmente eso es una pregunta bastante interesante, porque sí sabemos por qué adoptamos esa parte, y si vamos a investigar con los abuelos anteriores, seguramente pues encontramos muchas respuestas de eso, ¿verdad? Y otra cosa que siempre he formado a los estudiantes, especialmente
a los últimos grados de su carrera de, no sé cómo se llama en otros países, aquí lo llaman diversificado. Ya sí. Técnico, Sí, en técnico, otros países ajá. llaman carrera técnica. Sus carreras técnicas. Entonces, yo les digo, bueno, aquí hay mucho que aprender. Ahí está Saculeo, está Tikal, está Copán en Honduras. Cuando dicen, es que vamos a hacer una investigación de las ruinas de Copán, nosotros somos los arruinados. Allá están los templos, porque nosotros no sabemos qué dicen. Entonces, tenemos una gran responsabilidad de aprender a leer lo que dicen allá. Y ese estudio se llama epigrafía. Entonces, aprendamos epigrafía y vamos a leer lo que dijeron nuestros abuelos, lo que dejaron. Ese es lo rico de conversar. O sea, yo había aprendido, yo nunca había escuchado sobre la epigrafía. Voy a comenzar a investigar, pero esa es la riqueza de intercambiar experiencias, intercambiar antes de esta pequeña entrevista hablando sobre las prácticas espirituales quechuas. Entonces, sirva este video para que muchas personas puedan conocer cómo es, cómo se ve las prácticas espirituales en Guatemala, qué tan importantes son. Ustedes ya sacarán su conclusión. Lo que queremos nosotros es compartir el conocimiento, y esto contribuye a la interculturalidad. O sea, definitivamente, quien va a estar en contra de esto que practican nuestros hermanos está quebrando la interculturalidad. Lamentablemente, en una sociedad, para los que critican a nuestros pueblos originarios, están yendo en contra de la interculturalidad. Y el mundo es intercultural porque hay muchos pueblos originarios. Y también hay a veces inmigrantes de otros países que viven. Entonces tenemos que acostumbrar a vivir y respetar unos a otros. Tata Manuel, para despedirnos, yo le pediría que usted pueda mandar un mensaje en su propio idioma originario y después lo traduce como en calidad ya de despedida. Muchas gracias. Pero sin embargo, también como estamos hablando al final de los juegos tradicionales, ¿sí? ¿Por qué me refería a la epigrafía? Porque es así lo han llamado, ¿verdad? El estudio, es la academia, el estudio de poder llegar a esos niveles de conocimiento. Y entonces vamos a los altares, como Tikal, como Copán, como Saculeo, ir a dar una lectura. Y ahí nos vamos a dar cuenta, es decir, que les dejo aquí al lector, al oyente, y a aquellos que nos están escuchando, a que debemos de estudiar entonces, como para poder clasificar sí o no entra en la pregunta que me planteaste anteriormente. Perfecto. Sí, y gracias entonces. Bueno, por entonces eso la despedida de Tata Manuel en su idioma originario, y después, bueno, un mensaje, ¿no? Sí, En primer lugar, esto va para una organización continental de pueblos originarios indígenas. Es un mensaje a todos nuestros hermanos de otros pueblos originarios en el continente, y también que ese mensaje le pediría que, aparte que va para nuestros hermanos de diferentes pueblos originarios, también tenga un poquito dirigido a quienes no son descendientes de pueblos originarios, para que de repente a veces lo ven porque quieren conocer o acercarse un poco. Entonces, un mensaje de despedida en su idioma originario, y de ahí nos dice qué nos dijo en su idioma. Muchas gracias. Chahvesh tunorosh shewiu bien. Natake nosh turosh takante sair. Anuan natake nosh turosh wariu yon warinata ke ayan turontara. Y meiron turontara war kohron kauhroner. Y kohon bots turosh chat ichinam. Muchas gracias a todos por escucharnos, por escuchar nuestra conversación con Willy, y hacer que esta plática que hemos tenido sea amena, ¿verdad? Y sea de alegría para ustedes, y que también quiero que sepan que sí existimos. Existimos ambos pueblos y estamos contentos. Estamos reivindicando lo que nosotros somos en realidad. Hay que seguir seguramente investigando, indagando, pero que estamos seguros que si no lo podemos hacer nosotros, ustedes como jóvenes seguro van a complementar ese nivel de investigación.
Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por saber de nosotros y querer conocer más de nosotros. Aquí estamos. Panicuna, Ojikunawan, Kaipi, Tata Manuel, Yaxta Maya o Maya Yaxta, Ñoja Wilfredo, muy contento de estar juntos. Tata Manuel, muchas gracias. Tutasonchiscama, Urpison Jochayay, o sea, le estoy diciendo muchas gracias hasta que nos volvamos a encontrar, y un agradecimiento desde el fondo de mi corazón, Urpison Jochayay, por compartir su tiempo, su espacio, y siempre, como lo digo, ha mandado un muy bonito mensaje, y pues esperemos que esto sirva también para que nuestros pueblos en el continente se sigan hermanando, que es lo que queremos, de que la sociedad mayor o dominante entienda de que todos tenemos los mismos derechos y que todos debemos de convivir en paz sin discriminarnos, sin discriminación, sin racismo y sin estar persiguiendo a quienes cultivan las prácticas originarias, a quienes persiguen el idioma, a quienes persiguen el conocimiento tradicional, porque eso contribuye a la humanidad. Muchas gracias. Y hasta también luego. de igual forma, ¿Ah, sí? Willy, gracias a la cultura quechua, vamos a tener un abrazo de cruces o de transmisión de energía con Willy, ya que somos culturas que compartimos, que convivimos realmente la interculturalidad. Esperamos igual podernos vernos hasta otra vez. Un momento, ¿sí? ¿Sí? Así que la energía. Perfecto. Igual en quechua nos despedimos de los dos. Así estamos nosotros. Entonces somos iguales. Hay Así mucha que conexión. Gracias también. Gracias. Hasta luego. Gracias.